Hola mis hermanos, muy buenas noches. Bueno, permítame, estoy acomodando aquí una de mis Biblias de estudio. Pero qué gusto el poderles saludar esta noche y poder compartir la palabra del Señor. ¿Sabe? Espero que su corazón esté más tranquilo con lo que compartimos el día de ayer. Dios es soberano y tiene el control de su pueblo mucho más y sobre todo de la tierra, ¿no? Los hijos de Dios, hermanos, debemos descansar sobre lo que dice su palabra. Jehová reina, esto es un absoluto Dios, sigue reinando, sigue el control de la tierra. Dice, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces y tú eres eternamente. No hay nada que Dios se le escape de su control, así que tenemos que estar confiados, lo que dice este Salmo 93 del 1 al 2. Mire, muchas personas quedaron intranquilas por el periodo de elecciones que tuvimos el domingo, pero debemos reconocer que Dios es el que hace las cosas posibles y Él, en su soberanía, hermanos, sabe quién quedó. Así que debemos aceptar eso y hacer lo que nos indica la Escritura antes que estar en temas de proselitismo. Nosotros tenemos varios mandatos que seguir y tenemos que obedecerlos. Esta noche vamos a meditar en una porción de la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ¿sí? En el capítulo 2 de los versículos del 1 al 6. Creo que si no has leído esta porción, sería bueno que nos enfocáramos en lo que nos dice, que debemos ser cuál debe ser nuestra labor, cuál debe ser nuestra labor hacia nuestros gobernantes. Y mire, y nuestro devocional de esta noche se titula, a forma de pregunta, ¿qué pasaría si las iglesias oraran en verdad por sus gobernantes? ¿Qué pasaría, hermanos? Bueno, quiero que te des cuenta aquí y analicemos esta porción y abras tu corazón a lo que Dios le ha querido enseñar tal vez hace mucho tiempo a usted, a la iglesia, pero que en muchos lugares, en muchos establecimientos, han ignorado por completo, ¿sí? Pablo aquí da instrucciones concernientes a la oración en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso, precisamente ahí en el versículo 1, vamos a analizarlo por favor, ¿sí? Bien, dice el apóstol Pablo, exhorto significa animar a la gente, no regañar, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire, aquí Pablo de su preocupación acerca de los falsos maestros, Pablo pasó a tratar en forma amplia los asuntos relacionados con la conducta de la iglesia. Por tanto, empezó con el aspecto de consideraba más importante la oración, la que muchas veces ocupa el último lugar, créanme, en las prioridades de la iglesia. Y es muy lastimoso, pero es la verdad hoy en día. Y en realidad debe ser la primera, la oración, porque dependemos de Cristo. No se debe poner mucha atención a las diferencias que hay entre las palabras rogativa, oración, oraciones y peticiones. Estos términos parecen más bien diseñados para edificarse uno encima del otro con el fin de poner más énfasis al ir progresando en el argumento de lo que tenemos que hacer, estar orando. Ahora, sin embargo, aquí debe notarse, hermanos, que las acciones de gracias deben de tener un lugar prominente en la vida de oración de la iglesia, cosa que tampoco lo hacemos, ¿no? Pero debe ser. Aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, Él nos ha escogido para que le ayudemos a cambiar en cierta forma el mundo. La iglesia es portadora de eso. La iglesia es un barómetro precisamente para poder medir en cierta forma, hermanos, cómo vive el mundo y cómo la iglesia tiene que impactar, ¿sí? En su ministerio debido. A veces podemos limitarnos cuando realmente Dios quiere usarnos hoy en la actualidad para que la iglesia tenga ese sazón, ¿sí? Esa sal que somos nosotros y la luz del mundo, ¿ok? Ahora, Pablo no exhorta a orar unos por otros aquí y también por lo que nos gobierna, ¿sí? Aquí Pablo está siguiendo
un pensamiento interesante en el cual quiere que oremos, no solamente unos por otros, sino también por aquellos que son nuestros gobernantes. Nuestras oraciones fervorosas tendrán resultado poderoso, hermanos. En verdad, veamos el versículo 2, ¿sí? Y Pablo dice aquí que exhorta que se hagan estas oraciones. ¿Por quiénes? Por los reyes, dice, y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si la iglesia dejara de meterse en tantos problemas, si la iglesia dejara de hacer proselitismo, si la iglesia, aún, y cuando hablo de la iglesia hablo de muchos cristianos que dejaran de estar criticando candidatos, gobernadores, Dios los pone, hermanos, ¿sí? Nosotros debemos de estar orando por ellos, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tal vez, ¿por qué no vivimos quieta y reposadamente? Porque la iglesia no está orando por ellos. La iglesia entra en una dinámica a veces de discusión, de queja, de estarlos criticando, cuando no debe ser así. Qué hermoso para que estamos orando para que Dios les dé sabiduría. Sí, y nosotros estar quietos al hacer la voluntad de Dios y tener esa quietud y reposadamente en toda piedad, la devoción a Dios y honestidad al dirigirnos en este mundo para también compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y que ellos sepan que estamos orando por ellos para que Dios les dé sabiduría y los guíe en todo momento. La iglesia de Éfeso debía orar por todos los hombres, ahí lo que es el versículo 1, pero especialmente por los líderes del gobierno civil, hermanos. Si bien Pablo no especificaba aquí el contenido de estas oraciones, es casi seguro que estaba enseñando que se deben presentarse peticiones por la salvación del pueblo y sus gobernantes, ¿sí? Usted sabe que el presidente de El Salvador es cristiano y Dios le ha permitido hacer cambios radicales con cirugía mayor prácticamente para volver a ese pueblo al corazón de Dios, y lo bendecimos y lo felicitamos por lo que ha hecho. Tal vez muchos reyes gobernantes no han podido hacer eso, de glorificar el nombre de Dios, que Dios lo sigue usando grandemente. Ahora, fíjese interesante, esto puede verse con claridad en los versículos que siguen. El creciente resentimiento de Nerón hacia los cristianos, que llegó a su clímax después del incendio de Roma en julio del 64 después de Cristo, y la desintegración generalizada del Imperio Romano, debido al carácter disoluto de Nerón, hizo que los cristianos empezaran a ser perseguidos por las autoridades romanas. Ahora, habiendo sido recientemente liberado de su encarcelamiento, Pablo estaba bien informado de la deteriorada atmósfera política, hermanos. Por eso ordena que se ore por la salvación de todos los hombres, porque al llegar al conocimiento de Cristo las cosas cambian. De verdad necesitamos unos gobernantes que en verdad teman a Dios y aprendan esa parte, ¿sí? Pero especialmente por los gobernantes, de manera que se restaurara el ambiente previo de estabilidad y libertad. Debemos de orar por ello antes que criticar, juzgar, y todo aquel cristiano que hace eso, hermano, no fue llamado a eso. Este es el requisito mínimo que tiene que cumplirse si los cristianos quieren vivir, escúcheme, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esta es la primera de 10 veces que Pablo usa la palabra eusebia, piedad, y todas aparecen en las epístolas pastorales. Los tiempos de efervescencia social y política son excelentes para morir por Cristo, pero difíciles para vivir por Él. ¿Ok? Cuando nuestras vidas, hermanos, transcurren, por ejemplo, en quietud, reposadamente, es difícil recordar que debemos orar por los que están en autoridad. Nos olvidamos y tenemos que hacerlo, porque a menudo suponemos que todos los gobiernos son buenos. Hermanos, ellos necesitan la dirección de Dios. Como Salomón pidió sabiduría, recuerde usted, para gobernar a ese pueblo tan grande. Es más fácil acordarnos de orar cuando experimentamos problemas, pero debemos orar por aquellos que están en autoridad en el mundo para que sus sociedades sean favorables a la difusión del Evangelio. Versículo 3. Vea, ¿por qué tenemos que orar por ellos? ¿Por qué tenemos que dar acciones de gracias? Es el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, como en los tiempos modernos, algunos en la iglesia de Éfeso estaban preparados para cuestionar la validez de orar por la salvación de todos los hombres.
Por ello Pablo defendió sus indicaciones al respecto, remarcando que es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Literalmente en griego dice que tal oración es aceptable en la presencia de Dios, ¿sí? Muchas oraciones son inaceptables a Dios, pero esta no. Él quiere que oremos por nuestros gobernantes, por esos hombres que nos dirigen. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios y sean sabios en su forma de gobernar. ¿Ok? Versículo 4, por favor. El cual quiere, fíjese, esto es agradable a Dios, el cual quiere Dios, que dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, la razón por la cual esta oración es aceptable a Dios es que es conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, que va conectado a su corazón, Él nos oye. Dios, quien por naturaleza es Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos. Y Pablo repite las palabras todos, ahí en 1 Timoteo 2:1, y todos los hombres, los versículos 3 al 6, el mismo vocablo griego, viene la palabra paz, todo, y se usa en cada caso, refiriéndose al mismo grupo las 3 veces, ¿sí? En el 4:10, y Dios no quiere que ninguno perezca, lo que nos comparte también el apóstol Pedro en segunda carta, en capítulo 3:9, sino que toda la humanidad llegue a conocer la verdad a través de una relación personal con Jesucristo, quien es la verdad. Por supuesto, hermanos, que no todos se salvan. Pablo no estaba enseñando el universalismo, no, en ningún sentido. Que es el deseo de Dios que todos le conozcan, pero no todos van a ser salvos. Tanto Pedro como Pablo dicen que Dios quiere que todos sean salvos. Esto no significa que todos serán salvos, porque la Biblia deja en claro que muchos van a rechazar a Cristo, ¿sí? El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial, no está limitado a una raza, un sexo o a un trasfondo nacional. Hermanos, Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores. Pablo dice, entre los cuales yo soy el primero, al igual que muchos de nosotros. Nunca asumas que alguien está fuera de la misericordia de Dios o más allá de alcanzar su ofrecimiento de salvación. Y por último, el versículo 5 y 6, por favor, ¿sí? Dice Pablo, porque hay un solo Dios. Él quería que supieran esto, ¿sí? Y que oráramos por los reyes, los gobernantes, los magistrados, los que están en autoridad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién? A Jesucristo, hombre, el cual, dice, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, para reforzar más su argumento, Pablo citó comúnmente esta enseñanza acerca de Dios y su obra en Cristo. Los versículos 5 al 6 pueden representar el fragmento de una confesión de fe familiar del primer siglo. De cualquier modo, Pablo citó estas verdades incuestionables del Evangelio. Primero, hay un solo Dios. 2, para los hombres solo hay una manera de acercarse a Él, a través del que es Dios encarnado, Jesucristo hombre. Y 3, Jesús se dio a sí mismo para morir en la cruz en rescate, hermanos, de mucha gente, ¿sí? Que obviamente van a creer. El que no cree, pues no va a entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Por eso es importante. Este acto fue un claro testimonio presentado a su debido tiempo del deseo de Dios de salvar a todos, aunque no todos lo van a reconocer, mucha gente lo va a rechazar. Y como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado, y solo una persona del universo puede darse entre nosotros, precisamente puede pararse más bien entre nosotros y Dios, y unirnos otra vez. Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo, hermanos, trajo nueva vida a la humanidad. Ahora yo le pregunto, ¿le ha permitido usted que lo lleve al Padre, nuestro Señor Jesucristo? Jesús dio su vida, en serio, como rescate por sus pecados. Ojalá usted pueda entender y pueda estar tranquilo en su corazón a través de esta porción que hemos compartido. Pero la pregunta, vuelvo a lo mismo, ¿qué pasaría si las iglesias
oraran en verdad por sus gobernantes. No lo hacen, hermanos. Y lamentablemente por eso no podemos vivir quieta y apaciblemente en este mundo, porque nos están rogando por ellos y tenemos que hacerlo. Ojalá que esto sea el deseo de cada iglesia, orar. Si no estás conforme con la persona que quedó, lo siento, Dios pone y quita reyes. Dios les da la oportunidad. Tú tienes que orar como iglesia, como cristiano, por ellos, por nuestros gobernantes, por todos los que quedan en un lugar de administrativo, en un lugar público, orar, que hagan lo correcto, porque están ellos para infundir la ley, no para infundir temor en ningún sentido, porque la ley no es para el justo, sino para el injusto. Así que oremos por nuestros candidatos y demos gracias a Dios porque quedó. Dios sabe. Hay gente que está triste por la situación, ¿sabes qué? Debes de entender que Dios es soberano y no ha perdido el control. Así que confía en que Dios está de nuestra parte. No confíes en el hombre, confía en Dios, que Él hace lo correcto y nos da la oportunidad de hacer lo correcto. Si no lo hace el hombre, hermanos, Él va a pagar delante de Dios. Ella va a pagar delante de Dios. Todos los que queden en un lugar van a pagar delante de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día tan hermoso que nos permites. Señor, yo sé que pues empezamos el devocional un poquito tarde. Hemos tenido, Padre, pues consejerías, trabajo, carga en un cierto sentido por matrimonios que están pasando situaciones difíciles. Yo te he pedido que los restaures sus vidas, Señor, restaures su corazón, su mente, renuévala y que se atrevan a renovar sus mentes. Pero ayúdanos, Señor, a orar por nuestros gobernantes, por nuestros reyes, aquellos que están en eminencia, en una posición de autoridad, que tú les des sabiduría para guiar a tu pueblo y sobre todo que ellos puedan llegar al pleno conocimiento de tu Jesucristo para bendición y para ayuda suya. Padre, que ellos puedan clamar por sabiduría como clamó Salomón y tú les añadas bendición, pero que sepan que tú eres un rey soberano que gobierna sobre todos. Gracias por el descanso que nos das y gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y bendiciones. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mat. Un placer estar contigo. Gracias a Dios hemos estado muy ocupados, pero siempre dándonos el tiempo para poder atender a más personas. Y hermanos, la verdad es mi oración que Dios restaure, rescate grandemente a muchas personas y mucha gente, en verdad, venga al conocimiento, que en vez de estar criticando, juzgando o hablando cosas que no nos corresponde, oremos mejor, oremos por nuestros gobernantes, ¿sí? Y bendigamos el nombre del Señor y que Dios los bendiga y les dé sabiduría para vivir quieta y apaciblemente en este mundo. Que Dios les bendiga. Excelente noche. Hasta mañana.